Cada 9 de mayo, Rusia y varias exrepúblicas soviéticas conmemoran el Día de la Victoria, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tal día, en 1945, el mariscal nazi Wilhelm Keitel firmó la rendición incondicional de Alemania ante el mariscal Georgi Zhukov del Ejército Rojo. Fue la derrota del nazismo. Este 2025 se cumplen 80 años de aquella victoria que representa uno de los episodios más trascendentales de la historia y cuyo significado tiene mucha actualidad. La toma de Berlín por las fuerzas soviéticas fue el acto final de un esfuerzo colosal que había comenzado años antes, cuando la Alemania de Hitler lanzó la Operación Barbarroja en 1941 e invadió la Unión Soviética con 4 millones de soldados. Esta era la mayor fuerza militar de la guerra, que concentraba el 80% de los ejércitos nazis y un buen número de combatientes colaboradores de otros países de Europa. El Ejército Rojo respondió como pudo a esta embestida inédita. En un primer momento, enfrentó graves complicaciones existenciales, con sus principales ciudades, Moscú y Leningrado, bajo asedio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la resistencia soviética se transformó en una contraofensiva que empujó a los nazis hasta el corazón mismo del Tercer Reich. La batalla de Berlín en 1945, que duró alrededor de 2 semanas y requirió el uso de unas 40.000 toneladas de bombas, selló el triunfo soviético. Una victoria militar se mide por 3 elementos: la destrucción material del enemigo, su desmoralización y el reconocimiento explícito de su derrota. Los soviéticos lograron esos 3 objetivos sin ayuda de los aliados occidentales, Estados Unidos e Inglaterra, quienes convenientemente no intervinieron sino hasta los últimos días del conflicto. El Ejército Rojo, por sí mismo, quebró la maquinaria militar alemana, provocó la derrota moral del nazismo y finalmente obligó con las armas la rendición de la capital de Hitler. Esta victoria tuvo un altísimo costo humano. De los 194 millones de habitantes con que contaba la Unión Soviética al inicio del conflicto, cerca de 26.6 millones murieron por la guerra, 12 millones de combatientes y 14.6 millones de civiles. Entre todas las repúblicas soviéticas, Rusia fue la más golpeada, con cerca de 14 millones de muertos, seguida por Ucrania con alrededor de 7 millones. Estas cifras eclipsan las pérdidas de cualquier otra nación involucrada. Por ejemplo, Alemania perdió aproximadamente 7 millones de personas, Polonia 6 millones de personas, Estados Unidos apenas 419.000. Para Rusia entonces, el Día de la Victoria no es un simple acto de recuerdo, sino un motivo de orgullo nacional. Representa la resistencia de un pueblo que, siendo atacado por el ejército europeo más poderoso, logró revertir el curso de los acontecimientos. Más aún, esta fecha simboliza el poder solidario del modelo socialista soviético. Juntos, los pueblos que lo acuerpaban combatieron en los frentes y participaron activamente desde la retaguardia, fabricando armas, apoyando la logística y resistiendo el exterminio y las ocupaciones brutales del nazismo. Celebrar ese triunfo 80 años después sigue siendo importante. Es un recordatorio de que la derrota del nazismo fue posible gracias a la voluntad férrea de millones de personas que defendieron no solo su territorio, sino un proyecto político basado en la unidad internacional de los pueblos, la construcción del comunismo. También en este contexto global donde los gobiernos occidentales soslayan la reaparición de expresiones nazifascistas y minimizan o tergiversan el papel decisivo de los soviéticos en la guerra de 1939 a 1945, es indispensable recordar quién y cómo liberó a Europa de los asesinos de Hitler. Por último, la conmemoración adquiere dimensiones contemporáneas en el marco del conflicto de Ucrania. Rusia está librando nuevamente una lucha contra el nazifascismo que arropan el gobierno ucraniano de manera explícita en sus prácticas, pero también en los símbolos y héroes que venera, por ejemplo el colaborador nazi Stepan Bandera, y la OTAN y sus aliados de manera semi-implícita, a través de su dirección de la guerra tras bambalinas y de sus asistencias militares y suministros a Zelensky. Estos aliados occidentales representan actualmente el mismo tipo de imperialismo vorazmente asesino, destructor de vidas inocentes y países que otrora enarboló Hitler. Así, celebrar el Día de la Victoria es una manera de recordar a estos verdugos que hay pueblos dispuestos a someterlos, destruirlos y enterrarlos para siempre.